Un saludo muy especial a todos los amigos de nuestro programa Semillas del canal Cosmovisión. Quiero de verdad que pasemos la voz, que hagamos difusión de este programa que continuamos hoy domingo desde un sitio, Marcela, muy lindo que es el Jardín Botánico. Hermoso. Nuestro Jardín Botánico que todos los días de verdad lo vemos mucho más lindo para las personas que vivimos en esta ciudad y para las personas que nos visitan. Hoy queremos tocar un tema muy importante, de aquellos temas, Marcela, que a veces, diría yo, no queremos saber de él, a veces no los tenemos en cuenta, a veces pensamos que tenemos la solución, pero que creo que a todos, con pocas excepciones, nos sigue preocupando, y es el tema del trabajo infantil en nuestras ciudades, en las zonas urbanas, pero también en las zonas rurales, en Medellín, pero también en todo el departamento y en Colombia. Es el trabajo infantil. Luis, como lo acabas de decir, un programa televidentes frente al que como ciudad tenemos un reto fundamental, tenemos muchos retos, muchos desafíos. Nos vamos a dar cuenta, un contexto complejo, unas situaciones difíciles para nuestros niños y niñas, pero justamente eso es lo que queremos, que ustedes nos sigan a través de este programa Semillas, para que comprendan qué está pasando en la ciudad de Medellín frente al trabajo infantil, qué podemos hacer, y usted desde sus casas, qué puede hacer. A mí me parece que una cosa, y no se me puede escapar, y la decíamos desde el primer programa, y es que nosotros queremos que esta sea la voz de los niños, la voz de los jóvenes, la voz de las familias, que sea una construcción colectiva, y por eso queremos hacer una invitación muy especial de cómo puede participar la gente que va a ver este programa. Bueno, entonces bienvenidos y bienvenidas, los queremos invitar a que nos sigan por favor a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @semillastv, en Facebook también nos encontramos Semillas TV, y por supuesto también nos pueden escribir a semillastv@gmail.com. En YouTube también nos pueden encontrar, van a ir viendo los videos, las grabaciones, todos los temas que vamos a estar desarrollando en nuestro programa Semillas, Niñez con Dignidad. Bienvenidos y bienvenidas. Marcela, yo quiero que le demos la bienvenida a Ana Teresa Vélez de la Escuela Nacional Sindical, investigadora y trabajadora social, y la Gloria Amparo Henao, una persona muy especial en estos temas de trabajo infantil, pero a la vez también educadora y vinculada desde hace muchos años al trabajo que viene realizando la Corporación Combos. Y por supuesto demos la bienvenida a Isabel, nuestra chica que hoy nos acompaña, y que queremos pues agradecerle su presencia. Qué rico, muchachas, bienvenidas a este programa. Muchas gracias. Yo quiero iniciar preguntando, Gloria, ¿qué es el trabajo infantil? Bueno, para hablar de trabajo infantil habría varias entradas. Una sería la definición, o sea, la norma, ¿cierto? Que hace referencia a una actividades que desarrollan niños y niñas, entendamos por niñez menores de 18 años, actividades que sean remuneradas o no remuneradas, pero que interfiera con el goce de los derechos de ellos y ellas. Todas las actividades que vemos realizar a los niños y las niñas en la calle se considera trabajo infantil. No sé si has visto cuando vas por la calle o en televisión niños y niñas trabajando. Isa, ¿tú qué piensas de esa situación? Aparte de que es malo, pues, de que un niño trabaje, la situación en la que están, pues puede ser que la familia no tiene recursos, pero eso interfiere con su estudio, con la niñez. ¿Cómo va a recordar ese niño su niñez? Y que no va a tener un buen comportamiento con la sociedad, ya que de pequeño lo explotaron. Ana Teresa Vélez representa una organización que viene trabajando mucho todos los fenómenos de trabajo, no solamente en materia infantil. Y Ana Teresa es una persona que en particular ha hecho énfasis en la parte normativa
pero también en el fenómeno social y digamos en la política pública que tiene que ver con el trabajo infantil y quisiera un poco que nos ahondara, como dice Marcela, en el tema. Lo más común es reconocer el tema de trabajo infantil de niños y niñas en las calles, ¿cierto? Cuando vemos los niños y las niñas en las calles. Pero hay formas invisibles de trabajo infantil, podríamos llamar invisibles, de esas que no están a los ojos de la sociedad o que ni siquiera se reconocen aún como trabajo infantil. Y son elementos o situaciones, por ejemplo, como el trabajo infantil doméstico. A veces creemos que los niños trabajen dentro del propio hogar haciendo tareas del hogar, no es trabajo infantil, pero cuando esa ayuda que decimos pasan los límites de la ayuda y se convierten en actividades cotidianas que no le permiten a los niños ir a estudiar, no le permiten o hacer las tareas, o salir a jugar, ¿cierto? Ahí estamos hablando de trabajo infantil. Entonces, eso es muy difícil de reconocer, ¿sí? ¿Y a quién se le preguntan las estadísticas? A los papás, ¿su hijo trabaja? No, él ayuda aquí en la casa, ¿cierto? Entonces, no hay un reconocimiento de esa acción o esa actividad como trabajo infantil. En el campo, por ejemplo, ocurre mucho lo que anota Ana, y es que los niños a veces desaparecen de la parte, digamos, escolar. Y a veces pareciera que no es trabajo dedicarse desde temprana edad, niños desde los 5, desde los 6 años que ya están en el tema agrícola, ordeñando las vacas, en fin, todas esas labores del campo y a veces eso nunca se tiene en cuenta en las estadísticas, en las políticas públicas y a mí me parece que es bien preocupante ese tema de los niños rurales y de los niños campesinos. Es un tema, como lo acabas de decir, que es también muy invisible, además porque es culturalmente aceptado. En minería, por ejemplo. En minería. Y cuando estamos hablando de minería ilegal, se hace mucho más complejo por las limitaciones que tiene la institucionalidad pública de acceder a ese tipo de trabajos y de identificar niños trabajadores. La situación del mercado laboral del país, de los adultos trabajadores, tiene todo que ver con el tema de trabajo infantil. Entonces, si en lo rural hay dificultades en políticas laborales de formalización, de trabajo formal, de apoyo al campesinado en su labor, los niños muy seguramente se van a ver en condiciones laborales precarias o en condiciones de explotación laboral. Hablemos pues entonces de Medellín en el contexto del trabajo infantil. Desde mi tarea como investigadora hemos construido unas hipótesis y es que se están construyendo otras centralidades. Antes decir, trabajo infantil era el centro de la ciudad, los niños y las niñas se veían en los buses, en la calle, vendiendo rosas, en la minorista, pero ya el trabajo infantil en la minorista hace mucho tiempo se intervino de manera eficaz. Estaban en la playa, en la Oriental, Parque del Periodista, ahora están en los barrios empobrecidos y ese es un fenómeno que tenemos que leer. Los niños y las niñas están vendiendo arepas, mazamorra, toda suerte de productos en los barrios populares, para la misma gente del barrio, o sea, se construyen otras centralidades. Entonces se invisibiliza para algunos ojos, para los ojos, digamos, oficiales, dice, no, ya no hay trabajo infantil en la ciudad o está muy disminuido porque, ¿dónde están? ¿Dónde están allá? Están en Santo Domingo, están en San Javier. Ver los niños y las niñas vendiendo todo tipo de cosas hasta tarde, entonces, incluso trabajo infantil y trabajo infantil nocturno, que está dentro de la normatividad internacional como una de las peores formas de trabajo infantil. Entonces ahorita hay un desafío para la investigación social. ¿Qué está pasando con el trabajo infantil? Porque tengo la hipótesis que se está clandestinizando mucho. Claro, Gloria, esas son esas nuevas lecturas que tú planteas, que tenemos como desafío y como reto de ciudad de leer para que las estrategias y las formas de interacción también se repiensen desde ahí. Sí. Bueno, este tema definitivamente nos da para mucho. Vamos a ir a una pequeña pausa de comerciales y ya regresamos con nuestro programa Semillas, Niñez y Juventud con Dignidad. Yo he trabajado vendiendo chicles, vendiendo dulces en los buses, vendiendo eso por todas partes. Yo desde que tengo uso de razón, yo he trabajado con mi hermana, salíamos a trabajar todos los días. Pero hoy en día antes estoy trabajando los fines de semana porque estoy estudiando. Pues yo comencé a trabajar, no fue porque mamá me impulsó, fue porque yo vi la situación en la que estábamos todos y como soy uno de los mayores, yo decidí ponerme a trabajar, para ayudarle a mi mamá y por todo.
porque mi hermana y mis hermanos, los mayores míos, de ellos, no les daba bien la plata y mamá tampoco, entonces yo me puse a pensar y tuve que salir a trabajar para ayudarles a ellos. Pues cuando yo salgo a trabajar, pues hay mucha gente que le hace una mala cara y no le compra. En cambio hay otra gente que sí siente la bondad de ellos y les compran. Pues yo estando me siento mal, pero si toca, toca. Porque el que no trabaja no come y si no come no muere de hambre. Yo quiero hacer una carrera de técnico de sistemas para que mis hijos no pasen lo que yo estoy pasando hoy en día. Pues yo ya sabiendo eso, ya le daría un mejor futuro a mis hijos, porque yo ya sentiría el rigor que es trabajar y no quisiera eso para mis hijos. Los niños primero que todo deben estar estudiando y de ahí tener después del estudio o antes del estudio un deporte que les gusta hacer, que sí, más o menos yo practico capoeira hace 6 meses y me gusta porque así aprendo, más o menos, por si no me viene en el estudio, más adelante de saber hacer capoeira, poder ser profesor también de capoeira. Ya como uno de pequeño aprende, ya grande, entonces se va desarrollando más, entonces le puede uno ir mejor en la vida. Esta historia de vida, esta conversación que hemos tenido acá, lo que demuestra es que hay un fenómeno de trabajo infantil que se exacerba a veces en las ciudades, a veces en el campo, a veces tiene una manifestación mucho más en los centros de la ciudad y a veces más en la periferia, como Gloria notaba, pero que creo que las diferentes manifestaciones, las expresiones, son muy importantes comprenderlas. Por eso yo quisiera preguntarle a Gloria cuáles son los diferentes enfoques frente al trabajo infantil que existen desde la investigación, desde el fenómeno social. Para hablar de trabajo infantil no es un tema homogéneo, o sea, hay distintas miradas. Digamos que en el ámbito internacional se ha construido 3 enfoques del trabajo infantil. Uno es el abolicionista, es decir, erradicar el trabajo infantil, pero responde mucho a realidades donde todavía existe un estado de bienestar, es decir, un estado de derechos, como algunos países europeos. Hay otra que es muy latinoamericana y muy de los países que llaman del tercer mundo o en vías de desarrollo, que es el proteccionismo del trabajo infantil. Entonces lo que plantean es que no es posible erradicar porque este es un país donde no tienen un estado de bienestar que responda por los derechos de los niños y las niñas y sobre todo que genere empleo digno para adultos y adultas. Entonces el otro enfoque es el de la desestimulación de esos factores que promueven el trabajo infantil. Pongo un ejemplo. En Antioquia hay una máxima con las que crecimos ustedes, nosotros y nosotras. Quien pone la plata pone las condiciones. Esa es una máxima en las familias, pero también es una máxima en las formas, en las relaciones. Los niños y las niñas que empiezan a trabajar a cualquier edad, en su edad de niñez, empieza a ingresar plata a la casa y empieza a hacer lo que le da la gana. Ese es un factor cultural que tiene mucha fuerza para que los niños y las niñas estén en el mundo del trabajo. La cultura de nosotros ha sido, si desde niño usted tiene plata y si trabaja es muy berraco, por decir una palabra un poco fuerte, es decir, qué tan berraco este muchacho que a los 10 años ya es capaz de salir al centro y vender cosas o... En fin, todo eso ha tenido una carga, yo creo que es muy, muy grande y que habrá que discutir y habrá que reflexionar sobre ella en la forma en que se ha desarrollado inclusive la cultura también en particular paisa. Ana, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen de lo que hoy se está haciendo en la ciudad? ¿Desde qué enfoque lo estamos haciendo? ¿Es ese o no? ¿Cuál debería ser? Bueno, algunos autores han planteado que las ciudades, en las políticas públicas, los gobiernos tienen unos enfoques a priori para intervenir las diferentes problemáticas. Por ejemplo, el enfoque economicista, que es el que te dice, los niños son el futuro económico del país o de la ciudad, si intervienes ya vale menos en el futuro, si intervienes ya serían menos costos sociales en el futuro, o sea, es una mirada de los costos y beneficios que traerían a intervenir en la infancia, esa es una mirada, y cuando hay una mirada economicista, pues las intervenciones públicas van a estar dirigidas mediante ese enfoque, la intervención económica de los costos. Hay otra mirada que es el de la compasión. Esa mirada tiene una particularidad difícil y es que
Cuando se habla de la compasión, no se habla de derechos, es decir, se habla, te doy un subsidio, y lo más progresista pues que se trata de implementar, que es como el ideal, podríamos decirlo, es una mirada desde los derechos y desde la libertad, para que alcancen sus máximas capacidades. Entonces ahí las intervenciones tendrían que ser ya no desde la compasión, aunque la compasión, la solidaridad son valores importantes en la sociedad, pero no lo que va a regir una política pública. Isa, contanos ese grupo tan hermoso, ese semillero del que tú haces parte, desde donde también se están forjando otras miradas y otras esperanzas para los niños y las niñas. Bueno, yo estoy en el semillero de teatro del Tablado. Las clases son en el Teatro Siruma, es en Villahermosa. Y pues puede que más de uno lo tome como una pérdida de tiempo, estar en clases de teatro, que no lo considere como otro estilo de vida. Pero es también una forma de aprovechar el tiempo libre que uno tiene, como otra forma de ser niño distinto a estar en el computador, en el televisor. Es otra forma distinta de uno ser, aunque otros no lo consideren así, lo consideren una bobada, para otros es una cosa que básicamente sin ella, por ejemplo, yo los sábados no voy a teatro y es como si nada. No encuentro nada que hacer útil. Yo quisiera decirle algo aquí porque esta muchacha es muy importante en el programa. Vos le vas a hablar a los adultos y a los niños de por qué deben de hacer lo que tú haces y qué tienen que hacer los adultos para que puedan los niños participar en estos semilleros. ¿Cuál es la invitación? Pues los adultos estimular esas habilidades que tienen los niños, estimularle a que cante o que actúe, que baile, esas habilidades que cada uno tiene, y los niños dejarse estimular. Tenemos que ir nuevamente a un corte de comerciales. Ya regresamos en nuestro programa Semillas, Niñez y Juventud con Dignidad. Con Voz es una organización social que fue fundada hace 20 años aquí en la ciudad de Medellín. Nos acompañamos con 170 niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 años. Y el programa lo desarrollamos en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con la Secretaría de Inclusión Social y Familia. El propósito del programa es la desestimulación del trabajo infantil y lo hacemos desde 3 componentes de atención: salud y nutrición, la educación formal e informal y el acompañamiento a las familias. Pero hemos aprendido también que no es suficiente con restablecer los derechos básicos. Es necesario entonces que conozcan que son sujetos y sujetas de derechos, que los pueden exigir y que hay un Estado que los debe garantizar. Muchos niños y niñas que trabajan han roto su relación con la escuela o han sido expulsados y expulsadas. Entonces la propuesta del programa inicia en la calle. Hay un equipo interdisciplinario que va a algunos sectores de la ciudad donde hemos identificado que hay niños y niñas que trabajan, hacerles la invitación para el ingreso al programa. La interacción durante estos 8 años me ha ido abriendo la mirada y enseñando que hay otras causas del trabajo infantil, que esto no es un fenómeno sencillo, que es un fenómeno muy complejo y que tiene múltiples causas: la pobreza, el conflicto armado, el desplazamiento, la vulneración de los derechos de los niños y las niñas, la inequitativa distribución de la riqueza. Lo otro es que el trabajo infantil no lo podemos meter todo en el mismo saco. Algunos y algunas jóvenes eligen trabajar para dignificar sus condiciones de vida, para evadir, por ejemplo, la vinculación a grupos armados, para acceder a recursos materiales que sus familias, por su condición de pobreza, no les pueden ofrecer. Entonces el problema no es el trabajo infantil, el problema es el trabajo infantil en condiciones no dignas. Queremos dar algunas pistas, algunas reflexiones alrededor de esta materia, trabajo infantil, que reconocemos también, Marcela, nos duele muchísimo, y eso que no queremos meternos en otro capítulo, digamos, de ese trabajo ilegal, de ese trabajo en donde se aprovecha a los niños y a las niñas, y sí que vemos en la ciudad muchas de estas situaciones, y nosotros queremos también como un poco con ustedes, con Isabel, y nosotros los adultos reflexionar de esta realidad, qué podemos hacer también. Ana Teresa, ¿qué es lo que vamos a hacer frente a esto?
Pues como lo planteábamos, el fenómeno es demasiado complejo, se requieren muchas voluntades, las voluntades políticas, las estatales, las voluntades de la sociedad, nosotros como papás, como mamás, como adultos, cuál es nuestra posición frente al tema de trabajo infantil. Pero el tema macro donde avanzaríamos, creemos desde la Escuela Nacional Sindical, que es el tema socioeconómico y cultural, ¿cierto? Que son como los grandes elementos que hay ahí para atacar este fenómeno. Y el tema de trabajo decente en los adultos es un pilar importantísimo en la erradicación del trabajo infantil. O sea, si no hay trabajos de calidad para los adultos, dignos, con todas las condiciones que se requieren, que lo plantea claramente la Organización Internacional del Trabajo, difícilmente vamos a poder decir que los niños van a dejar de trabajar y suplir o de complementar los ingresos de las familias empobrecidas de esta ciudad y de este país. Yo quería decir ahorita, a partir de lo que dijo Isabel, de la ausencia, por ejemplo, en grupos artísticos de niños y niñas, pasa lo siguiente. Entonces voy a responder qué hacer. Uno, tener los ojos abiertos para identificar dónde se está presentando la problemática del trabajo infantil. Vuelvo al tema del grupo. En muchos grupos, actividades que hay en los barrios, ofertas que hay de educación informal, de educación integral, faltan las niñas. Llegan niñas, están en algunos encuentros y faltan. Hay que ponerle cuidado a eso porque el tema del trabajo infantil doméstico, femenino, es muy frecuente y se naturaliza. ¿Por qué no vino Sonia? Porque le tocaba cuidar al hermanito. Eso es trabajo, porque está dejando de disfrutar de su derecho a la recreación, a la educación, por cuidar a su hermanito. E insisto que es mucho más frecuente en las niñas por la cultura de 12 años, que tenga que calentarle el almuerzo al hermanito, corre muchos riesgos, porque el fogón no está a la altura de la niña, porque tiene que usar una banquita. Hay que mantener los ojos abiertos desde el rol que juguemos en la sociedad. O sea, hay que hacer como etnógrafos en la calle, todos y todas. Cuando transitemos la calle hay que interrogar esa situación. Y es muy importante diferenciar que es una problemática social y no es una cosa contra el niño o la niña, que eso es lo que pasa. ¿Usted por qué está por aquí hasta ahora? Entonces asusta al niño y se va y cada vez es más clandestina la tarea porque terminas persiguiendo al niño o a la niña y no actuando como un ciudadano que ve que hay un problema que afecta los derechos de los niños y las niñas. Isabel, usted cuéntenos pues qué vamos a hacer. Primero, tener un proyecto de vida, una proyección a lo que yo quiero ser en un futuro. Yo quiero estudiar para en un futuro ser actriz, veterinaria, abogado, pues en fin. Yo recuerdo una sesión, Gloria, que me llamó mucho la atención cuando un niño en una sesión hace algunos años de la corporación decía lo siguiente: la mejor forma para que yo no siga trabajando es conseguirle empleo a mi papá. A mí eso me dejó marcado, porque finalmente si esta sociedad no le da oportunidades a los adultos y solamente desde un enfoque represivo, como decía, se asume ese trabajo infantil en las calles, me parece que estamos equivocados. Y el otro tema cultural, yo creo, como decía Isabel, los niños y nuestras niñas es para el juego, para estudiar, para tomarse los parques, para hacer teatro, como hace Isabel, para hacer música y no para irse a vender artículos a la vía pública. Es lo más grave que pueda pasar en una sociedad, que nosotros pongamos a un niño, como es cierto y es en cierta forma clandestino, a ser minero desde los 6 años, desde los 8, desde los 10 años, y él desaparezca toda otra plan de vida y otra oportunidad en esta sociedad. Yo creo que hay una labor fundamental que cada ciudadano y ciudadana tenemos desde nuestro hogar, tengamos o no tengamos hijos. Es creer y es apostarle a ese lugar que como adultos y adultas tenemos en esta sociedad de acompañar a nuestros niños y a nuestras niñas. Y hay una segunda reflexión que es, digamos, de un orden un poco más macro, pero que también tenemos una gran responsabilidad ahí, y es cómo logramos como país comenzar a cerrar esas brechas de inequidad social y de inequidad económica que tenemos tan amplias. Y mientras eso siga sucediendo, pues muchas familias tendrán que seguir optando por economías informales que ya sabemos que se traducen en vincular a niños y niñas al trabajo infantil, a la explotación económica.
Queremos agradecerles por habernos acompañado este ratico. Ahorita lo decíamos, ojalá hubiéramos tenido más tiempo, hay mucha tela para cortar, mucho que decir. Pero Gloria, Ana, Isa, muchas gracias por sus miradas, por sus reflexiones, por sus análisis. Y Luis, me voy a atrever también antes de darte la palabra, a darles las gracias por la lucha que ustedes tienen en lo cotidiano, desde los lugares que ocupan, por esta ciudad, por una ciudad mejor y sobre todo por unas condiciones de vida mejores para los niños, niñas y jóvenes de Medellín. Aquí hay una persona que ha estado detrás de las cámaras en todo el programa y es la mamá de Isabel. A esas mujeres que han apoyado a sus hijas, me parece que es muy importante. Parte de que existan estas chicas como Isabel y que queremos y necesitamos que haya muchas más Isabeles haciendo teatro, haciendo música, no teniendo que trabajar, no teniendo que quedar cuidando los menores, se debe también a esa mamá y a esas mamás como las de Isabel, que les da la oportunidad, que les apoya, que las incentiva y que las respalda. Marcela, hemos terminado nuestro programa del día de hoy de Semillas de Trabajo Infantil. Agradecer en particular a ustedes que nos han estado viendo durante el día de hoy, a toda la familia, los niños, los adultos, los jóvenes y en particular las personas que nos acompañaron en el día de hoy. ¿Qué más tienes que decir, Marcela? Que acuérdense que por favor nos pueden seguir en Twitter, @SemillasTV, Facebook, nos encuentran como Semillas TV, igual que en YouTube, y también nos pueden escribir a semillastv@gmail.com. Muchas gracias.